Desde la antigua influencia española en la arquitectura, un fuerte militar histórico, hasta una serie de otros artefactos. Uno de los lugares más bellos para visitar aquí es en realidad esta maravillosa catedral basílica de San Agustín. Se alza en el centro de la ciudad. Históricamente, todo aquí creció alrededor de esta catedral. Hoy en San Agustín hay mucha actividad, mucha vitalidad y mucha historia. Pero nada de esto habría existido así si los misioneros no hubieran llegado a estas costas hace casi 500 años. ¿Por qué vinieron? ¿Qué los impulsó a dejar su país de origen, cruzar miles de kilómetros de océano y anclar en costas completamente desconocidas? En definitiva, vinieron porque confesaron: yo creo en Jesucristo. Génesis nos hablan de la caída del hombre, el primer pecado cometido por nuestros padres originales, Adán y Eva. A partir de ese punto, la Biblia presenta en gran medida una triste crónica del fracaso y el pecado humano. Ya en el 4º capítulo del Génesis, Caín, el hijo de Adán, asesina a su propio hermano Abel en un ataque de ira y celos. Como dice el libro de la sabiduría, los hombres impíos con sus palabras y hechos invocaron la muerte. El mismo libro nos dice que Dios no hizo la muerte, sino que creó al hombre para incorrupción a imagen de su propia eternidad. Pero por envidia del diablo, la muerte entró en el mundo. Como consecuencia del pecado, la raza humana estaba bajo sentencia de muerte y cargaba con la mancha y la culpa del pecado. Toda la raza humana, desde el principio, ha necesitado redención. Necesitamos ser salvos de las penas que debemos por el pecado original y nuestros pecados personales. Dios tiene más que eso planeado para nosotros, incluso una relación única de amor con Él. Necesitamos pagar nuestra deuda de pecado, la triste crónica del pecado que vemos en esta parte de la Biblia que llamamos Antiguo Testamento. También contiene puntos brillantes, personas que reciben regalos de las gracias divinas, para actuar de acuerdo con el plan de redención que Dios pone en marcha para salvar a la raza humana de la muerte y del pecado. De hecho, es importante reconocer que si bien Dios nos permite la libertad de elegir ser buenos o malos, Él nunca pierde su amoroso control de la historia humana, siempre usa nuestros fracasos en un intrincado plan para sacar el bien del mal. Forma en que Dios dirige todo hacia sus propósitos amorosos y redentores se llama su providencia. Un aspecto de la providencia de Dios, tal como lo vemos en el Antiguo Testamento, es que utiliza las personas y eventos de la historia para trazar de antemano una imagen del Redentor que enviará. Como dice San Pablo en la plenitud de los tiempos, muchas de las grandes figuras de la historia del Antiguo Testamento, incluso aquellos que sufren bajo las mismas penas que nosotros por el pecado, desempeñan un papel positivo por la gracia de Dios al preparar al mundo para reconocer a su Redentor. Personas como Adán, Abel, Noé, Abraham, Moisés, David y muchos otros contribuyen a dar una imagen precisa de nuestra necesidad de un Redentor debido a sus propios fracasos y a cómo podría verse Él cuando llegue su momento, por la forma en que dirigieron y cuidaron al pueblo que Dios puso bajo su cuidado. Cuando leemos el Nuevo Testamento, esa segunda parte de la Biblia que nos habla de la vida y ministerio de Jesús y las primeras décadas de la Iglesia que nos dio, menciona más de 300 profecías verbales del Antiguo Testamento que se cumplen en la vida y obra de Jesús. Pero en un sentido muy real, a través de la relación entre tantos de los héroes del Antiguo Testamento y el Salvador para el cual se preparan obedeciendo la voluntad de Dios, todo el Antiguo Testamento es en realidad una sola profecía de su venida en la plenitud de los tiempos.
Por eso hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento como la Biblia. Cuando se ve de acuerdo con este notable modelo de profecía y cumplimiento con referencia a nuestro Redentor, en realidad es solo un libro con Jesús como centro clave y propósito, como dice el Catecismo. El orden providencial del Padre sobre las personas y acontecimientos del Antiguo Testamento es una preparación para la revelación en Jesucristo que recibimos en el Nuevo Testamento. El obispo Fulton Sheen, en su autobiografía de Cristo, titula uno de sus primeros capítulos, La única persona previamente anunciada. El mensaje es que Dios prometió de antemano, a través de sus profetas y las Sagradas Escrituras, ha sido revelado como Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor. Consideremos la enseñanza central de nuestra fe de que Dios, por amor a nosotros, mediante la encarnación, entró en el mundo en la persona de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Y que eso pasó aquí. ¿Y cómo pasó? Muy perfectamente en la celebración de la Sagrada Eucaristía con el Padre López y Pedro Menéndez y sus compañeros, pensando en el misterio central de ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron por Dios y por el mismo mandamiento y comisión de Jesucristo. Por eso debemos preguntarnos, hermanos y hermanas, esta persona, Jesucristo, que inspiró tan grandes obras legendarias y épicas en el mundo, al inspirar los corazones de la humanidad, esta inspiración también es para ti. Y considerar que ¿quién es este Jesús? Es la pregunta más importante en la historia de la humanidad y debes planteártela tú. ¿Quién es Jesús? Amigos míos, ustedes son parte de la historia de la salvación. Tú también estás encontrando esa luz de luz que profesamos en el credo. Nosotros también tenemos el encargo de adentrarnos en esos misterios de la vida. Nuestros corazones están hechos, como escuchamos de San Agustín, para Dios y solo para Dios. Es especial considerar que el Hijo unigénito de Dios entró a nuestro mundo para corregir nuestra relación con el Padre. Y a través de su obediencia y la nuestra hacia Él, ahora estamos de nuevo perfectamente unidos a nuestro Padre Celestial, que nos ha mostrado esta misericordia. La misa se ha ofrecido aquí continuamente desde hace casi 500 años. Nos alimentó entonces y nos nutre ahora. Es hermoso para mí que el primer santuario mariano en Norteamérica está dedicado a Nuestra Señora de la Leche. ¿Qué quieren los bebés cuando nacen? Lloran por comida, están hambrientos. Incluso Jesús tuvo hambre. Nosotros tenemos hambre en un sentido espiritual. Tenemos hambre de conocer a Jesús. ¿Quién es? ¿Cómo es Él? Muchos artistas han tratado de capturar la plenitud de Jesús en quien es. Los teólogos han tratado de comprender su misterio, pero donde todos comenzamos y donde Él satisface este deseo de conocerlo es en las Escrituras y en la reflexión en oración sobre lo que ha sido revelado en las Escrituras. Hay muchos rabinos en el mundo del judaísmo del primer siglo. Estos fueron hombres que estudiaron la ley de Moisés, la ley dada por Dios, y la estudiaron, oraron sobre ella, la enseñaron y reunieron discípulos. Pero hubo un rabino que es marcadamente diferente, y ese es Jesús. Jesús era rabino, pero la gente sentía algo diferente en él. Él les diría, síganme, y dejarían sus redes de pescar y sus trabajos, y seguirían a Jesús como discípulos. Y la forma en que enseñó fue diferente. Él llegó anunciando el reino de los cielos, el reino de Dios. Eso no es algo que cualquier rabino común vendría a anunciar. Y el reino de los cielos no era simplemente un reino en las nubes allá en el cielo. Era algo concreto para los judíos, algo específico que fue manifestado aquí en la tierra, remontándose al reino confiado a David, el rey fundador de Israel. Y hubo muchas profecías sobre cómo un día vendría un nuevo hijo de David, un nuevo ungido, un nuevo rey, llamado el Mesías, que significa ungido en hebreo.
Y entonces cuando Jesús anuncia un reino, muchas personas esperan que tal vez sea ese hijo real de David, quizás sea él quien una al reino y expanda sus fronteras hasta los confines de la tierra. Así que hay mucha esperanza y expectativa en torno al misterio público de Jesús. Y la gente reconoce que la forma en la que él enseñó fue diferente. Dijeron que enseña con autoridad, no como nuestros escribas. ¿Y cuál fue el núcleo de su mensaje? En el Sermón del Monte, él desafía al pueblo a salir y ser la luz para el mundo, a ser la sal para la tierra. Él los desafía a amar a su enemigo, a orar por quienes los persiguen, los desafía a perdonar. Ese habría sido un mensaje muy directo, porque en el mundo judío del primer siglo eso no se trataba solo de, oh, ya sabes, perdona a ese tipo de la oficina que realmente te molesta. No, esto fue amar a esa persona. Ama a ese soldado romano que tanto daño causó a tu familia. Ama a los romanos que asesinaron a tu tío cuando estaba en peregrinación en Jerusalén el año pasado. Ama a Herodes y a los recaudadores de impuestos que te cobran tanto que ya no puedes sustentar a tu familia. Fue un mensaje desafiante para amar a aquellos con quienes no estás de acuerdo e incluso a aquellos que te causaron daño. Pero en el centro del mensaje de Jesús estaba el mensaje de misericordia. Anduvo llamando a la gente al arrepentimiento. Esa es la idea de dar un giro, de darle un giro a tu vida, de devolverla a Dios, pero siempre fue en el contexto de su rica y amorosa misericordia. Vemos esta dramática y maravillosa historia que se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos, líderes judíos, sorprendieron a esta mujer en adulterio, la tomaron y tiraron delante de Jesús y dijeron, la ley de Moisés dice que ella merece morir, debe morir apedreada. ¿Qué dices que hagamos? Imagínate ser esa pobre mujer. ¿Cómo te sentirías? Quiero ahora mismo que solo imagines tu pecado más secreto, esa debilidad oculta, esa cosa más vergonzosa que jamás hayas hecho. Imagínate si sale a la luz, se hace público. Todo el mundo en el trabajo lo sabe, tus amigos, tu familia lo saben. ¿Cómo te sentirías? Bueno, esta mujer probablemente se sentía muy sola, con mucho miedo. ¿Qué va a significar esto para mí? Probablemente se sintió muy enojada y se preguntó, ¿quién contó esto y por qué? ¿Por qué tomé esa decisión? Quizá hubo mucha vergüenza y mucha autocondena. Antes de que alguien tomara una piedra para intentar tirársela, tal vez en cierto modo ella recogió piedras y las arrojó a su corazón, deseando nunca haberse visto en esta situación. Pero imagina lo que sucedió después. En medio de esto, de repente Jesús se acerca a ella, la mira a los ojos y le dice, yo tampoco te condeno, yo no te condeno. Ahora él la desafía a arrepentirse, le dice, vete y no peques más. Pero nuevamente en el contexto de su amorosa misericordia, si te fijas, Jesús no ve solo la verdad de su pecado. Sí, ella hizo algo mal, sí, necesita arrepentirse, necesita pedir perdón y empezar de nuevo. Pero él ve su corazón. Él ama ese corazón y él quiere reconciliarse y él ofrece misericordia. Ese mismo Jesús que le ofreció misericordia a esta mujer y a otras innumerables almas, continúa ofreciéndonos misericordia a través de esta historia, a través de su ministerio público, las enseñanzas que encontramos en las Escrituras. Él nos dice lo mismo, yo no te condeno. Ve y no peques más. Quiere ofrecernos misericordia, todo lo que tenemos que hacer es acudir a Él. Así que, mientras la gente observaba a este extraordinario rabino hacer estas cosas notables en su ministerio público, también comenzaron a notar algunas cosas muy singulares acerca de la forma en que enseñaba, que citaría la ley del Antiguo Testamento, dada por Dios en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, y luego él decía, pero yo les digo. Eso fue bastante dramático, ¿verdad? Poder citar a Dios y lo que él dice de los 10 mandamientos y luego decir, pero yo les digo. Empezaron a ver que él se estaba poniendo a la par de la autoridad docente que tiene Dios. De manera similar, él andaba ofreciendo a la gente el perdón de los pecados, pero en la mentalidad judía solo Dios perdona los pecados. Sin embargo, Jesús parece estar haciendo algo que solo Dios puede hacer. Al observar especialmente a los discípulos más cercanos de Jesús, la gente comenzó a sentir algo de lo divino, abriéndose paso en medio de sus vidas. Y lo que vamos a ver a continuación es lo que vino a ver el centurión romano en Viernes Santo. Este es verdaderamente el Hijo de Dios. En el corto tiempo que Jesús caminó en esta tierra, vivió una vida extraordinaria. Una vida tan rica que, como nos dice San Juan, ni todos los libros del mundo podrían contenerla. Cuando leemos los Evangelios, vemos la historia de nuestro Salvador, que fue predicha hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Vemos que incluso un encuentro con Jesús cambia la vida, porque Él es quien dice ser. Él curó, Él enseñó, Él mostró cómo podemos vivir en amistad con Él y con los demás.
pero sobre todo dio su vida por nosotros. En resumen, su vida fue una vida de misericordia. Estos encuentros con Jesús y posteriores transformaciones de sus seguidores llevaron a un movimiento global para compartir el Evangelio, que es en realidad milagroso. Esos primeros apóstoles y los misioneros norteamericanos hicieron todo esto para que pudiéramos encontrarlo y recibir su misericordia. En Daniel capítulo 7, el profeta ve una visión de alguien que viene como el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo y que se le dará dominio sobre todas las cosas. Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Con esto nos dice que Él es verdaderamente humano, pero también que Él es aquel sobre quien Daniel profetizó. Puede resultarnos fácil pasar por alto profecías como estas. Podríamos estar acostumbrados a la idea de un Salvador o Mesías, incluso a la idea de que Jesucristo es ese Salvador o Mesías. Pero tratar de imaginar cómo habría sido escuchar esta profecía como israelita. Acabas de ser conquistado por un imperio mucho más poderoso, los babilonios, y te han enviado al exilio. Y sin embargo, Dios te ha hecho esta promesa. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, se acercó hasta el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno que no terminará, y su reino es uno que no será destruido. Que Dios te prometa una pequeña nación, básicamente antigua de nadie, que uno de ustedes gobernaría a todos los pueblos, a todas las naciones para siempre, es una promesa bastante grande. Es difícil creer que alguien realmente hubiera creído la palabra de Dios. Ya sean los egipcios, los asirios y cualquier otro poder antiguo, se hubieran reído si les dijeran que el Dios de Israel sería el Dios de todo el mundo. Y de hecho se rieron de Cristo en la cruz con el cartel sobre su cabeza proclamándolo rey. Esta profecía es muy importante para nosotros hoy, tanto cuando miramos el mundo como cuando miramos nuestras vidas, porque puede ser fácil pensar que la expansión mundial del cristianismo es una especie de casualidad o que en realidad no hay evidencia de que sea la única fe verdadera. Pero lo más importante es que en nuestras vidas podemos pensar que las promesas de Dios son muy grandes, o que la iglesia es muy pequeña, o que quizás Dios no puede lograr nada a través de un don nadie como yo. Pero eso no es verdad. Sabemos por profecías como esta que Dios puede hacer mucho con muy poco, y que Dios logra grandes cosas a través de personas insignificantes como nosotros. Así que cuando lleguemos a la oración, tengamos esa confianza, y como dice Dorothy Day, pidámosle grandes cosas, porque verdaderamente se ha convertido en el Dios del mundo entero de comienzos humildes. Aquí hay algunos puntos clave para recordar. Después de la caída, Dios no nos dejó en el quebrantamiento. Más bien, todo el Antiguo Testamento apunta a la venida de un Mesías que nos librará de nuestro pecado. Este Salvador es Jesucristo, quien trajo la misericordia de Dios al mundo. Innumerables misioneros encontraron esta misericordia y se sintieron impulsados a llevar esta buena nueva por todo el mundo. La misericordia que encontraron los misioneros es la misma que encontramos nosotros en los evangelios. Los evangelistas presentan a Jesús en su bondad y en su misericordia. Revelan el misterio más profundo de quién es Jesús. Viendo y aprendiendo es el largo fruto del siglo de los apóstoles ordinarios que reciban la palabra de Dios y son transformados para siempre por ella. Algunos discípulos pasaron mucho tiempo con Jesús siguiéndolo mientras caminaba por esta tierra, y algunos pasaron solo un momento, un rápido toque del borde de su manto. Algunos se sintieron conmovidos por quienes dieron su vida como mártires por este amor de Jesús o por su auténtico testimonio de fe. Pero a ti y a mí se nos da el mismo Espíritu Santo que difundió el Evangelio el día de Pentecostés. Tú y yo estamos llamados a un encuentro con Jesús que satisface nuestra hambre de conocerlo y luego nos envía su Espíritu para ayudarnos a compartir ese encuentro con el mundo.